Bueno, y como te dije, consecutivamente vamos a hablar de la construcción del capitulado de la tesis. Te voy a dar consideraciones generales y líneas generales a seguir. ¿Para qué? Pues para que no se te dificulte la construcción de ese capitulado. El capitulado de la tesis es lo que posteriormente se transformará en el índice de tu trabajo. ¿Qué debo tomar en cuenta para construir el capitulado? Pues una vez que elegiste el tema, elaboraste el estado de la cuestión, estado del arte o marco teórico, problematizaste, delimitaste, justificaste, desglosaste los objetivos correspondientes y planteaste una hipótesis, cabe pasar a la planeación de la estructura del trabajo, o lo que conocemos como índice o esquema. Este es uno de los pasos más importantes, pues posibilita pensar en qué y cómo se comunicará lo investigado, es decir, el aspecto expositivo. El capitulado constituye un esquema de lo que se pretende desarrollar, pero también representa una síntesis o concreción en la que se plasman los elementos que se toman en cuenta relacionados con el objeto de estudio. La consideración de estas relaciones no es casual ni gratuita. Resume la serie de procesos seguidos en el tratamiento del objeto. Esta situación en ocasiones no es vista, es algo similar a lo que se presenta con la elección del tema, su problematización y justificación. El proceso para desarrollar el capitulado o el índice es un proceso que viene del ordenamiento que nosotros debemos de trabajar para nuestros trabajos, para desarrollar todos los trabajos académicos, es decir, de los métodos de estudio que poseamos cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Antes de comenzar a escribir cualquier trabajo académico, debo de tener un guión, una libreta, en donde yo anote qué voy a abordar primero, qué voy a abordar después, con qué voy a terminar. Si no lo hago, pues quiere decir que me faltan técnicas o métodos de estudio. Así se debe desarrollar el capitulado de la tesis, que luego será el índice. ¿Qué abordaré primero? ¿Qué abordaré después? ¿Con qué voy a cerrar? ¿Cómo voy a terminar? Debo de hacer anotaciones para después que yo abra mi computadora, empezar a desarrollar en base a esas anotaciones. No es que todo lo traigo en mi cabeza, no. Esa es la manera que se garantiza el éxito en trabajos de investigación. Y pues espero que lo empieces a seguir porque es necesario en esta etapa. El capitulado no se inventa, como dije, no se lleva en la memoria, lleva una lógica de exposición producto de cómo empezaste a tratar tu protocolo. Si tu protocolo no está bien, si tu protocolo tiene fallas, no puedes llegar a este nivel. Por eso mi insistencia en que tu protocolo de investigación estuviera bien y lo sacáramos adelante sin fallas. Es importante preguntarse, ¿cómo voy a estructurar el capitulado? ¿Por qué empezar de una forma y no de otra? La estructura debe respaldar lo que voy a exponer de manera que tenga coherencia y sentido el discurso que voy a presentar en general. El capitulado es un gran paso del trabajo porque establece cómo se va a desarrollar. Es la guía para la exposición escrita y verbal. Esto nos obliga a pensar en elementos lógicos que se deben de considerar, qué ideas aporta cada capítulo o apartado para la construcción de una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relaciones pretendo que guarden los elementos que giran en torno a cada capítulo? ¿Qué intenciones siguen? ¿Cuántos capítulos o apartados son necesarios? ¿Qué tipo de modelo textual es el más pertinente? Lo anterior nos confirma la importancia de pensar el esquema en el proyecto de investigación y no presentar solamente un listado de puntos producto de las ocurrencias que nos surjan, sino como una estructura lógica en el sentido académico y textual. Como dije, esto no surge de un invento, surge de una coherencia
Mi capítulo 1 tiene que tratar lo que primero yo abordé en mi título de investigación. Todo va engarzado. No es porque yo elijo o aviento una moneda al aire y decido que voy a tratar primero. Todo lleva una coherencia y como dije, primero debo de hacer un guión en notas. Los criterios que se deben de seguir en la construcción del capitulado son, fíjense bien, todo va en razonamientos lógicos. El orden puede ser, inciso A, cronológico, de lo antiguo a lo actual. Inciso B, de lo general a lo particular. Inciso C, de lo particular a lo general. Inciso D, de la causa al efecto. Inciso E, de lo más a lo menos importante. ¿Cuáles son los criterios para elaborar el índice? Conforma aspectos que se tratarán en el desarrollo de la investigación. Debe identificar de manera gráfica y analítica las partes principales y las que siguen en importancia del problema y la relación entre las partes. Presentar de manera jerárquica los aspectos a investigar. Títulos son los de mayor importancia, subtítulos son secundarios en importancia, incisos terciarios en importancia, que estos a su vez pueden ser conceptos, oraciones o frases. Y lo principal, no podemos incluir apartados que no se van a desarrollar. Por eso en este nivel se llama esquema o esbozo del capitulado, como yo le llamo, porque un esbozo, porque es un guión general en el que puede ir creciendo conforme lo voy desarrollando o pueden irse omitiendo puntos, porque no puedo dejar puntos o apartados que no se vayan a desarrollar. Hasta aquí nos damos una idea general de qué es lo que debemos nosotros seguir para construir el índice de nuestro trabajo de investigación. Un ejemplo de índice esquemático de manera general. Por último, debo agregar los puntos básicos de cualquier trabajo, como son el título de índice, introducción, conclusión, bibliografía, y de esta forma el índice final quedaría de la siguiente manera, planteando un ejemplo. Índice, resumen, su equivalente en inglés, abstract, introducción, capítulo 1. ¿Cómo se llama el capítulo 1? ¿Qué voy a abordar? Fíjense bien, todo lleva una coherencia. Capítulo 1, la deserción y las condiciones culturales de los alumnos de la Universidad Morada. 1.1, la situación escolar, el promedio. 1.2, las creencias religiosas. 1.3, las creencias educativas. 1.4, su visión de la vida y del futuro. 1.5, las condiciones culturales y la deserción. Todo va unido a ese título que puse en capítulo 1. Continuemos. Capítulo 2. La deserción y las condiciones sociales de los alumnos de la Universidad Morada. Si se fijan, anteriormente se habló de las condiciones culturales, ahora van las sociales. ¿Y cómo las aborda? 2.1, la familia. 2.2, la escuela. 2.3, el trabajo. 2.4, las condiciones sociales y la deserción. Capítulo 3. Influencia de la deserción y las condiciones socioculturales de los alumnos de la Universidad Morada. Aquí junto, si se fijan, unió las condiciones culturales, las condiciones sociales, las unió. Y entonces ahora va a hablar de las dos. 3.1, el ingreso familiar. 3.2, el gasto en educación. 3.3, las condiciones económicas y la deserción escolar. Capítulo 4, de resultados, como dije, para todos los trabajos. Posterior a los resultados viene la conclusión. Luego el epílogo, la bibliografía y los anexos. Y se termina el trabajo, de acuerdo a este índice esquemático general.
Te lo presento como un ejemplo y te daré enseguida las directrices que tendrás que seguir para desarrollar cada uno de los capítulos. De tal manera que no nos puede suceder esto. Ya casi termino la tesis, solo me falta darle formato APA. Pues claro que no, porque ya vimos cómo irle dando formato APA desde el programa Word. O el problema no es la tesis, el problema es que no avanzo. Si no avanzas es porque no administras tu tiempo, porque no vas realizando los procedimientos y porque te vas quedando atrás. O pues los que se la pasan de fiesta todos los fines de semana, los domingos, y luego se acuerdan que no le avanzaron nada en la tesis y se dicen, ay, ¿por qué eres así? Y luego quieren andar haciendo deseos para pasar la tesis o mandas a Rancho de Villa, aquí y allá. Si nosotros no trabajamos, no va a haber un poder sobrenatural que venga y nos haga las cosas, ¿eh? Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. De tal manera que pues el objetivo es que lleguen ustedes a estar como este niño, ¿no? Tema de tesis aprobado. Yes, yes, yes. Ese es el objetivo. Por eso les voy dando las directrices para que ustedes tengan la idea de cómo desarrollar los puntos. Hasta aquí vamos a cerrar con la idea de cómo se va a desarrollar el esbozo del capitulado o el índice general en este momento. Gracias.